4, 3, 2, 1. Hola amigos, yo soy Luis Fernando y estamos aquí en Libro Tinto y vamos a hablar sobre anime, manga y estamos con una invitada súper especial. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jessica, soy una cosplayer de la ciudad de Montería, mejor conocida como Kira Hyuga. Y pues como acaba de decir el señor Luisfer, vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con historia, cultura, dinamismo, creación de los animes, los mangas, las novelas ligeras, las web novels y demás. ¿No? Hay una industria completa que está detrás. Cuéntanos un poco ese proceso. Bueno, yo creo que la primera cosa que podemos estar hablando es sobre la historia, ¿cierto? Vamos a poder estar conociendo y mirando lo que son los mangas específicamente, porque pues a pesar de todo, por ahí empezamos, prácticamente. Los mangas personalmente empiezan desde más o menos en 1790 a 1912 y se crean bajo el entretenimiento para los soldados y tienen mucha influencia con ese choque cultural que tienen cuando llegan los estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial a Japón. Ajá. Y traen con ellos todo lo que tiene que ver con los cómics que ilustraban en ese entonces para los niños. Entonces, Japón lo que hace es que coge las ilustraciones tradicionales que ellos tenían y las adicionan al formato de dibujo y de planificación del cómic. Entonces, por ahí podemos empezar. Cuéntanos todo ese proceso. ¿Cómo empieza, por ejemplo, un joven empieza dibujando todo a mano y luego ya eso se va creciendo? La industria se fija en él, las editoriales se fijan en él. Hay un talento, no hay talento. En fin, cuéntanos todo ese Ok, proceso. bueno, sí. La estructura del manga o sus inicios empiezan de una manera muy artesanal. Empezamos mostrando o empezamos viendo los dibujos desde casa prácticamente, o sea, de la manera en la que los estudiantes tienen como una manera de expresarse diferente, entonces comienzan haciendo todo paso por paso. Primero comienzan haciendo la decisión de los personajes, hacia dónde lo van a dirigir. Luego ya comienzan a reconocer o a estructurar todo lo que es el plano, o sea, los paisajes. De entonces ya comienzan una historia y de ahí en adelante es cuando ya forman como tal un manga. Ya de ahí, pues en Japón se encuentra mucho lo que son los eventos. Entonces en esos eventos ellos llevan esos mangas prácticamente hechos a mano por ellos mismos y pagados de su bolsillo para que puedan estar así en físico, ¿ya? Y de ahí entonces la editorial decide si definitivamente vale la pena o no. Entonces es cuando ya lo coge una editorial, cuando ya pasa por un trabajo de edición, cuando ya lo encontramos que obviamente ya empieza a mejorar mucho su dibujo. Es más, nosotros encontramos mucho eso cuando empezamos a leer un manga en específico. One Piece empieza ¿qué? En 1996, 97, casi en 1992 más o menos. Y el dibujo era muy distinto completamente a lo que es hoy en día, y eso también lo vemos en el anime. Entonces sí encontramos un trabajo de mejoramiento tanto personal como profesional y todo el proceso que lleva a hacer un manga, o sea, porque puede demorarse muchísimo. Estamos hablando de algo muy parecido a cuando un escritor publica por primera vez su historia así en un completo borrador, digamos en una página web, y de ahí pues luego una casa editorial le dice como que me gusta tu trabajo, vamos a publicarlo, y corrigen muchas cosas. Entonces lo mismo podemos encontrar en el manga. En el manga podemos encontrar de de primera mano lo que se conoce pues como los fanfics o el doujinshi en Japón, son muy a ras. Pero entonces ya la editorial te dice como que mira, vamos a mejorar esto, mira, vamos a hacer un manga sobre esto, me gusta cómo dibujas tal cosa, y entonces de ahí ya comienzan a armar una historia. En muchos casos ellos hacen el mangaka, que es lo que se le conoce como la persona que dibuja manga, se hallan en conjunto con escritores, ¿ya? Entonces el escritor se encarga completamente de la historia, de ese cuerpo de la historia, y el mangaka se encarga de dibujarlo, de hacerlo realidad. Bueno, pero hay grandes maestros, ¿no?
grandes maestros de esta expresión, ¿no? Y los jóvenes me imagino que también los verán como sus faros, ¿no? Me quiero parecer a este, o sea, el estilo como dibuja me gusta más que el otro. Hay ciertos estudios que son mejores que otros, o sea, ellos diferencian, ¿no? Sí, encontramos al creador de Dragon Ball Z, que es Akira Toriyama. A veces se basan en ese dibujo y empiezan dibujando de esa manera, pero ya después comienzan a encontrar su camino, ya después vemos cómo evoluciona su dibujo y ya lo podemos diferenciar de otros. Acá en Libro Tinto nosotros tenemos muchos jóvenes que vienen y están buscando historias, pero al final se encuentran, por ejemplo, con un libro así, es decir, un libro en papel, o sea, con pocas imágenes, o ven las ilustraciones, ven los libros que tenemos ilustrados, que tenemos en cómics, que tenemos en novela gráfica, sí, pero parece ser como que les da pena, les da temor de expresar que, hombre, sí les gusta ese tipo de literatura, ¿no? Queremos hacer en Libro Tinto es precisamente decirle a esos jóvenes, Es que está hombre, bien. eso está bien. Sigue siendo lectura, sigue siendo literatura, sigue siendo algo que te va a dar o sea, que te va a dar un conocimiento y un enfoque igual que un libro. Es entendible porque en algunos casos la sociedad te dice como que, hey, eso no es literatura. Tú ahí no estás aprendiendo nada, solamente son muñequitos. Y no porque es que nosotros encontramos dentro del manga muchos géneros, ya sea de ciencia ficción, de cultura, de religión, encontramos manga de historia, de romance, entonces no solamente son dibujos. Claro, hacer esa claridad también es una expresión artística. Nosotros veíamos, por ejemplo, que hay obras en donde, bueno, muestran, por ejemplo, un retrete, ¿no? Y es una obra de arte en un museo, ¿no? Así es. Por ejemplo, la obra de Marcel Duchamp, en fin, una cantidad de arte moderno que consistía en eso. ¿Y por qué no consideramos también ese tipo de expresión, el manga, el anime, el cómics, como también una expresión? Hay grandes concursos, ¿no?, que se hacen son como congresos, ¿no?, donde Así llega es, la son gente. Convenciones. Convenciones, exactamente. Esa es la Se les palabra. conoce como convenciones y es más, en Japón se dan mucho, precisamente para poder, como dice uno, cazar talentos o poder encontrar de una manera mucho más rápida de personas que definitivamente tienen ese talento para poder hacerlo. Pero pues yo creo que antes de todo, pues también tenemos que conocer que además del manga, en muchos casos encontramos algo que se antepone a él y es que son las novelas ligeras. Eso. Vamos a hablar sobre eso, novela ligera, novela web, todo eso. ¡Oli! Estábamos hablando sobre los géneros, pero antes de eso, ¿cómo empezaste tú en el anime, a empezar a leer sobre el manga, en fin? Bueno, el anime, yo creo que como en muchos casos de los jóvenes, yo empecé viéndolo en la televisión, cuando los pasaban, como fue Dragon Ball Z, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, y de ahí pues tuve la ventaja de que mis papás como que me presentaron o me dieron la oportunidad de mantener eso en la televisión. Ya después recuerdo que cuando dieron Naruto y no lo siguieron, mi tía tenía pues acceso al internet y fue cuando conocí por primera vez la plataforma de YouTube y busqué, recuerdo que fue la pelea de Naruto versus Sasuke, pero para poder encontrarlo, pues como no sabía cómo buscar los capítulos, entonces lo que hacía era de que buscaba videos con música, lo que nosotros conocemos como los AMVs. Y así fue que me vi la pelea de Naruto con Sasuke, la primera pelea que hicieron. ¿Fue buena esa pelea o no fue buena? Buenísima. Sí, claro, la primerita, donde por primera vez Naruto saca una cola y fue brutal. Total es de que esa fue la primera vez que yo La gente supe. recuerda esa pelea. Sí, fue la primera vez que yo supe que lo que era el anime. Ya, o sea, yo dije como que, ok, listo, ¿esto qué es? Vamos a ver, hay más cosas. Y fue cuando conocí pues todos esos géneros y de ahí conocí lo que fue el manga. Yo tuve mi primer encuentro con el manga fue por una imagen de Facebook. Una sola Tuviste imagen. la imagen y tú dijiste, wow. Fue precisamente un manga shoujo de un anime que me estaba viendo.
que se llama, ay, déjeme ver si me acuerdo, creo que se llama Lucky Star, una cosa así. No, no, sí, 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 sí. Bueno, ¿fue esa o no fue esa? Después de eso, que viste en la imagen, empezaste con novela ligera, novela web. No, ¿Cómo es eso? no. En realidad yo conocí las novelas ligeras y las novelas web ya mucho después de haber leído mucho manga. Fue que entonces conocí, es más, yo conocí las novelas ligeras por un anime llamado Lovely Complex. Y fue cuando supe por primera vez que ellos, o sea, que era un anime que no tenía un manga finalizado, sino que tenía novelas. Y yo dije, ¿cómo así novelas? Y quedé así como súper impresionada porque obviamente no sabía que era eso. Y entonces comencé como a investigar y todo lo demás y fue cuando me di cuenta de que en muchos casos, antes de que haya tan siquiera en la imaginación de los grupos, de las editoriales, de los productores de anime y todo lo demás, existen las novelas ligeras. Y antes de ellas, pues existen lo que son las novelas web o las web novels. Ya, o sea que un joven empieza dibujando primero a mano, luego eso lo pasan a ese formato No, o qué. no. De primera mano, en muchos casos, empieza como una web novel. O sea, digamos que es toda la imaginación, toda esa narración, toda esa idea que tiene el escritor, lo tira, por así decirlo, en una página web. De ahí entonces sí, definitivamente tiene una buena aceptación. Entonces cuando una editorial lo recibe y ya lo publica como una novela ligera. Se le conoce novela ligera porque está escrito con kanjis muy simples, conocidos como el hiragana, y es una manera sencilla para el propio japonés de leer fácilmente, ¿ya? Entonces, tenemos en algunos casos ellos tienen gráficos y los gráficos simplemente son como para presentarte personajes nuevos, como para decirte, hey, esta escena es súper importante. Entonces ahí es donde nosotros tenemos como una idea de qué color es el cabello del protagonista, de qué, pues, digamos, en qué mundo están, cosas así. O sea, es entera literatura. Estamos hablando de un libro así. Exactamente. Es más, son muy premiados en Japón. Fue precisamente por ese anime que yo conocí las novelas ligeras y entonces ya encontramos pues esa diferencia que existe en que ya sabemos que la web novel es como ese borrador que contiene mucha más información. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener en cuenta de que a veces o son muy pesados, son muy sangrientos, muestran mucho desnudo, cosas así por el estilo. Y la editorial te dice como que mira, quitemos esto, mira, vamos a censurar esto, mira, como que esto ya es mucho, ¿cierto? Vamos a hacer este enfoque, vamos a reducirle el color del cabello exacto, entonces cuando ya conocemos nosotros lo que es ese físico de la novela ligera, ya tenemos muchas cosas que no están. Por eso el mismo japonés prefiere 1000 veces leer la web novel y tiene mucho más seguimiento que la propia novela ligera. Sí. O sea que tiene mucha más difusión la web novel. Así es, porque es que tiene mucha más información, digamos, o sea, es prácticamente todo lo que salió de la cabeza del escritor. Ay, no está con esa cantidad de información que obviamente te quita la editorial. Entonces, si tiene una buena aceptación, si definitivamente el escritor tiene como que esa afición por verlo en dibujo, entonces ahí sí es cuando ya pasa a ser un manga. O sea, pero en principio, o sea, un joven que, por ejemplo, escribe una web novel, lo hace no con un deseo de hacerse exitoso, sino de simplemente pasarlo por la web. Depende porque yo creo que eso es más que todo como nosotros, digamos, de que nos gusta mucho la literatura y pues nos damos cuenta que queremos, o sea, tenemos ideas. Y muchos de ellos a veces empiezan hasta siendo, como por así decirlo, lo que conocen ellos como el fanfiction, que es como intercambiar o meter en otro mundo personajes que ya están en otros libros o cosas así por el estilo. Eso sí es genial. O sea, que uno pueda ver una historia, ¿verdad? Que transcurre de cierta manera y uno pueda variarla. Exactamente. Y la puede escribir. Entonces, dependiendo, puede insertar una escena. Así es. Eso es entonces la aceptación de pues el público que tengan en su página web es lo que los hace a ellos ya entonces escribir una novela original. Y si esa novela original tiene una buena aceptación, entonces el mismo público japonés es el que se encarga de decirte como que a la editorial, mira, esto me gusta, mira, esto me gusta, mira, esto me gusta, mira, esto tiene una buena aceptación. O puede tomar un personaje nada más de una gran historia, ¿verdad? Y tomarla y hacer una completamente nueva. Uf, tremendo, eso sí me parece genial.
podemos encontrar novelas ligeras, animes y mangas de muchos géneros, ya sea el gore, que es lo que nosotros conocemos como esos exactamente, como esa violencia Muy gráfica. violento. Ya entonces conocemos lo que es el mecha, que trata sobre robots. Ya conocemos lo que es el shonen, que son esos animes de acción. Y entonces de ahí ya podemos ir desglosando a otras cosas un poco más adultas, que ya sería el hentai, el yuri, el yaoi, que ya conocemos nosotros. Tiene un contenido más pesado, más Sí, erótico, claro, más exactamente. sexual. Tenemos tanto animes como mangas y novelas ligeras muy infantiles, así como también tenemos para un público muy, muy adulto. Bueno, el Libro Tinto, con la ayuda de DNH Technologies, estamos hablando precisamente sobre anime y el manga, porque nos interesa traer ese tipo de literatura, porque lo podemos llamar como literatura. Claro, y es esa, definitivamente puede abarcar a un público mayor, no solamente al joven, sino a ese adulto que no lee. Porque de pronto, o sea, se les hace muy tedioso ver tantas letras, de pronto dicen como que, ay, ese libro tan grandísimo, y Tan harto. Además. así, sí, y esa es una manera un poco más sencilla, porque es que de todos modos, como decíamos anteriormente, sigue siendo literatura. Claro. Mira tú la gran diferencia. Yo pongo a leer, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, en este formato novela gráfica, ¿verdad? Y se lo pongo a leer en solo texto, vamos a ver la diferencia. No, ¿Qué y dice es que más, hace un joven? una persona o un profesor de filosofía puede tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también hay un anime que se basa mucho precisamente en ese libro. Exactamente, hay otro tipo de anime que solamente te habla, por ejemplo, de difusión de la ciencia. Así es. Doctor Stone, por ejemplo. Claro, y también encontramos también ese anime que se hizo muy famoso porque habla sobre el sistema nervioso, sobre el grupo sanguíneo, y te los mostraban como personajes. Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que el anime no solamente son muñequitos, sino que estamos encontrando que el anime, el manga, las novelas ligeras, las web novels, y ya han pasado de ser solamente japonesas a ser coreanas, a ser chinas, a ser taiwanesas, y es tanto que han llegado a ser un punto hasta occidentales. Ya encontramos mangas y webcomics occidentales. Mira tú la gran diferencia entre Charles Dickens, Cuento de Navidad, así en texto, y esta canción de Navidad de Charles Dickens. Es el mismo texto, digamos, pero las imágenes ayudan muchísimo a un joven a entrar precisamente a adorar la literatura y a leer este tipo de formas de expresión, ¿no? Claro, pero yo creo que ante todo tenemos que tener en cuenta y el hecho de que primero tenemos que cambiar ese chip de que esto está destinado solamente para los niños, de que esto está destinado solamente para un grupo infantil. Tenemos que cambiar ese estigma de que decimos como que, hey, madura, porque de aquí en adelante tú no puedes ver eso, tú no puedes leer eso, tú ya necesitas otro tipo de contenido. Y no es así, porque es que no es así. También cambiarle el chivo a los profesores, hombre, los profesores de español, por favor. A O sea, yo muchos soy profesor de profesores español, en pero realidad. yo no soy Porque así. es que nosotros encontramos, por ejemplo, a veces el caso de la filosofía, de las ciencias naturales, de las ciencias Sí. sociales, de la propia historia, que yo creo que a muchos les parece muy tedioso, pero encontramos tanto novelas ligeras como novelas gráficas que te hablan de eso, y es una manera mucho más entretenida. Claro, claro. La intención de todo esto que estamos haciendo aquí es precisamente incentivar a los jóvenes, incentivar al adulto joven, incentivar al adulto a que pueda utilizar de una manera muy refrescante, muy dinámica, muy actualizada el contenido de un anime, el contenido de un manga, el contenido de una novela ligera. Podemos utilizarlo de maneras muy, muy positivas. Sí, necesitamos más cómics y menos palabras. Eso es lo que necesitamos más, sobre todo en las escuelas, en los colegios. Sí. Claro, llegará el momento en que haremos ese paso, ¿no? De la novela ilustrada, la novela ligera, la novela web, al paso ya del libro como tal, Así con es. solo texto, ¿sí? Pero digamos que en la edad, bueno, un joven de 16 años lo que quiere es ver imágenes, tener esa calidad multimedia, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que estamos en una era digital. Estamos en una era en la que todo es muy visual.
Entonces, el anime precisamente te está mostrando, y es más, hay animes de todos los tipos, igual que estaba mencionando ahorita con los mangas. Entonces, podemos entender de una manera muy específica por qué llama tanto la atención. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Chao.